Les damos la bienvenida a este evento paralelo sobre el descenso de la fecundidad y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, una conversación desde el sur global para el cierre de brechas. Vamos a dar inicio a esta sesión, si bien el doctor Jaime Urrego, viceministro de Salud de Colombia, se va a unir en unos minutos al panel, pero nos ha también, digamos, de alguna forma, pues invitado a que iniciemos para no hacer esperar ni al panel ni tampoco a las personas que nos acompañan. Vamos a tener en esta tarde a representantes tanto de gobierno como de sociedad civil de varios países del sur global, entre ellos Colombia como país anfitrión, pero también México y también Túnez, y como ya mencionaba, representantes de la sociedad civil que van a aportar desde diferentes miradas y diferentes perspectivas. Mi nombre es Luis Mora, yo soy el representante residente del Fondo de Población de Naciones Unidas, FUNFPA, en Colombia, y es un gusto pues acompañarles en el día de hoy. El tema central de la discusión es fundamentalmente ante este descenso de la fecundidad en diferentes regiones del mundo y a nivel, digamos, global, eh, cuáles son sus implicaciones en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Por un lado, con el fin de contrarrestar narrativas catastrofistas y simplistas, y por otro lado, de reflexionar sobre cómo acelerar el cierre de brechas que existen en materia de desigualdad en el acceso a información, educación y servicios en salud sexual y reproductiva, y en materia de la agenda más amplia de derechos sexuales y reproductivos. Este año, el Fondo de Población de Naciones Unidas lanzó el primer informe que, como Naciones Unidas y como Fondo de Población, se dedica al tema de la baja fecundidad, la crisis, lo que se llama la crisis de la baja fecundidad, donde se analiza la situación global y de las diferentes regiones. También se analizan las diferentes políticas y programas que se están poniendo en marcha en algunos países y, digamos, regiones del mundo, algunos de los cuales pues contravienen eh, los avances que se habían venido dando en materia de derechos de la mujer, de las mujeres, en materia de igualdad de género y en materia más amplia de derechos sexuales y reproductivos a través de prácticas claramente coercitivas. Entonces, en ese contexto nos parecía importante poder tener este espacio de análisis y de reflexión. Es un conversatorio donde se van a formular una serie de preguntas a cada uno de las y los panelistas, para lo cual tienen unos 7 minutos de tiempo para formular sus respuestas y compartir sus reflexiones. En el caso de Colombia, este es un evento que estamos llevando a cabo con el Ministerio de Salud y Protección Social, con el cual ya desde hace unos meses hemos venido realizando una serie de encuentros y de espacios de reflexión sobre el tema de la baja fecundidad en Colombia, como fue el Día Mundial de la Población, el 10 de junio, en el contexto también de la Semana Andina de Prevención del Embarazo en la Infancia y la Adolescencia, el 24 de septiembre, y también un foro sobre garantía de derechos en el contexto del cambio demográfico, ya más recientemente el 16 de octubre. Entonces, voy a dar paso a las intervenciones de cada uno de las y los panelistas. En primer lugar, es un gusto dar la palabra al profesor Mohamed Douagui. Salam alaikum, marhaban.
que es presidente y director general del Consejo Nacional para la Familia y la Población del Ministerio de Salud de Túnez. Es pediatra y neonatólogo con más de 30 años de trayectoria en salud materna e infantil y dirige en su país el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que promueve a su vez la cooperación sur-sur y ha sido elegido recientemente como presidente del Consejo Directivo del Partnership para Población y Desarrollo a nivel global, que engloba, digamos, a una serie de países y también es líder en varias sociedades médicas tunecinas y de la región árabe. Doctor Douagui, la primera pregunta o la pregunta para usted sería, ¿cómo pueden los países del sur global responder a las tasas de fecundidad, a la reducción de las tasas de fecundidad desde un enfoque integral y qué políticas se han proyectado en Túnez para garantizar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 en salud y 5 en materia de empoderamiento de las mujeres e igualdad de género? Doctor, por favor. Merci de m'avoir invité. Merci au gouvernement colombien d'avoir associé la Tunisie à ce panel et de parler d'un sujet qui est universel. Ce sujet de la fécondité peut être vu de deux façons en fonction des pays. Pour certains pays, surtout du Sud et surtout de l'Afrique à laquelle j'appartiens, cette diminution de la fécondité est une bonne chose, puisque ça permet un peu de diminuer la très grande natalité qui existe dans pas mal de pays africains. Par contre, pour d'autres, dont la Tunisie, qui se retrouve aussi avec l'ensemble des pays européens du Nord, dans le même problème, nous vivons une diminution de la natalité et une diminution de la fécondité. Pour parler de la Tunisie et pour situer, si vous permettez, la Tunisie a été un des premiers pays d'Afrique à avoir mis en place une stratégie, un programme de planification nationale. Nous sommes partis dans les années 66, au moment du développement de l'organisme que je dirige actuellement, d'un indice de fécondité à 6, ce qui aurait fait de la Tunisie, si on avait continué avec ce rythme-là, une population de 40 000. Nous sommes à 12 000. Et grâce aux efforts et aux stratégies qui ont été mises en place par notre pays, nous sommes arrivés dans les années 2010, entre 2005 et 2013, à stabiliser notre indice de fécondité à 2,1, 2,2, ce qui est recommandé comme seuil pour le renouvellement des générations. Depuis quelques années, nous vivons, comme tous les autres pays, une certaine diminution et nous accusons actuellement un indice de fécondité qui est plutôt aux alentours de 1,8 en Tunisie. Cette baisse de la fécondité est liée aussi aux aspirations des jeunes en Tunisie, au retard de l'âge de mariage. En Tunisie, on se marie beaucoup plus tard, vers les 30, 33 ans. Et pour les hommes et aux alentours de 29 ans pour les femmes. Alors, ça se voit aussi en rapport avec la montée de l'individualisation et à l'amélioration de l'accès à l'éducation et de la contraception. Il faut savoir que la Tunisie est un des pays où le taux de scolarité et surtout de scolarité au niveau supérieur est très élevé. Et c'est surtout les femmes en Tunisie qui ont les meilleurs résultats. Nous avons à la faculté de médecine de Tunis, par exemple, 70% de femmes, de filles, pour 30% de garçons. Cette situation fait que la femme se marie un peu plus tard. Elle pense à ses études, elle privilégie ses études et elle se marie donc tardivement. Il y a aussi une certaine montée de l'individualisation et des mariages qui sont tard mais qui n'aboutissent pas longtemps. Cette véritable crise n'est pas la fécondité elle-même,
mais le manque d'autonomie reproductive qui est amplifié par des discours excusez-moi, anti-droits et natalistes. Ces discours perturbent la mise en œuvre des droits sexuels et reproductifs, essentiels pour garantir la liberté des choix. Il faut développer des stratégies pour préserver les droits, renforcer le cadre législatif garantissant l'accès universel à la contraception, à l'avortement sécurisé et à l'éducation sexuelle. Il faut promouvoir une participation active des jeunes dans la gouvernance des politiques de santé de droit, développer des campagnes de sensibilisation fondées sur des valeurs de respect, égalité et liberté. Il faut mettre en place une surveillance rigoureuse pour défendre les droits contre toute tentative de restriction ou de discours populistes, antinatalistes. La Tunisie doit continuer à promouvoir un modèle basé sur les droits, la participation citoyenne et l'autonomie reproductive pour éviter un recul des droits et répondre aux défis démographiques futurs. D'un autre côté, nous notons, comme vous l'avez souligné, que c'est plus global ce phénomène. Et pour garantir cette autonomie reproductive, en particulier pour les populations vulnérables en Tunisie, il faut lever plusieurs barrières structurelles malgré les tendances démographiques. Les barrières structurelles à lever en Tunisie, mais pas mal dans d'autres pays, vous permettez que je continue ou vous me reposez quand vous voulez. Je continue. Les barrières structurelles à lever en Tunisie, c'est l'accès équitable aux services de santé et de reproductif. Des disparités existent encore entre certaines zones urbaines et rurales, ainsi qu'entre différentes couches socio-économiques. Les populations vulnérables ont souvent accès limité aux contraceptifs, à l'éducation sexuelle, aux soins maternels, ce qui restreint leur autonomie. Il faut aussi lever la barrière de l'éducation et l'emploi de femmes. Bien que l'éducation ait progressé, certains postes restent marginalisés. Il faut diminuer aussi les discriminations socio-économiques et culturelles. Les normes sociales, certains traitements discriminatoires et la stigmatisation peuvent empêcher les femmes, spécialement dans les zones défavorisées, de pouvoir choisir librement leur reproduction. Il faut aussi mettre un cadre législatif sur les droits reproductifs et il faut s'assurer que les droits sexuels et reproductifs soient intégralement protégés par la loi. Je voudrais sortir un peu du cadre que vous m'avez fixé pour dire aussi qu'au niveau de la santé sexuelle et reproductive, d'énormes progrès ont été faits dans mon pays. Nous sommes fiers d'avoir mis des stratégies dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive, mais aussi dans le management de tout ce qui est grossesse et périnatalité, pour revendiquer, pour valoir des chiffres qui, pris dans leur contexte africain et peut-être un peu plus large, sont de bons indicateurs de la situation dans notre pays. Nous sommes à moins de 40 pour 100 000 décès maternels, ce qui déjà est un chiffre très prometteur, mais qui nécessite de nous aussi en Tunisie à encore faire pour le diminuer, et un taux de mortalité néonatale et infantile parmi les meilleurs en Afrique. Merci. Shukran Yazilan. Sí, Douagi, merci. Me parece importante mencionar, porque probablemente no todos y todas lo conocemos, que Túnez ha sido el primer y único país del mundo árabe que, digamos, emitió una ley contra la interrupción voluntaria del embarazo mucho antes que Francia y que la mayor parte de los países europeos. Entonces es un país que tiene una larga trayectoria de defensa y de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y que es reconocido justamente por esa experiencia y por esa apuesta por la laicidad y también por la agenda de la igualdad y de los derechos sexuales y reproductivos. Aprovecho la ocasión para dar una calurosa bienvenida al doctor Jaime, por favor, doctor Jaime Urrego, viceministro de Salud Pública del Gobierno de Colombia. Gracias, doctor Urrego, por acompañarnos.
Entonces pasaríamos a la segunda intervención. Es un gusto también presentar a la doctora Audrey Mena. Ella es subdirectora general de ILEX, Acción Jurídica, abogada con doctorado en Derecho de la Universidad del Rosario y maestría en la University of Notre Dame. Su experiencia abarca derechos étnicos colectivos, justicia racial y derechos culturales, y ha asesorado tanto al gobierno colombiano como a organizaciones internacionales en Suiza y Noruega, combinando investigación y acción jurídica en derechos humanos. Un gusto tenerla aquí, doctora. Y nuestra pregunta sería, ¿de qué manera afecta el descenso de la fecundidad a los pueblos étnicos del sur global y en particular a los pueblos afrodescendientes en las Américas? Gracias. Gracias a usted, muchas gracias por este espacio. Y creo que sigue siendo un espacio de reflexión y tomé algunos de los apuntes que acabo de decir el panelista anterior. Pero yo quisiera empezar mi intervención con una reflexión muy puntual y tiene que ver con qué significa el concepto de justicia reproductiva cuando se entrelaza con el concepto de justicia racial, sobre todo porque la intervención que pretendo hacer es con base a la experiencia quizás que hemos tenido desde la investigación sociojurídica, una organización liderada por abogadas afrodescendientes. Entonces, un poco aclarar sobre desde qué voz voy a establecer este significado inicial. Y es que cuando pensamos en esta pregunta de disminución de la fecundidad y que eso qué tiene que ver con la justicia reproductiva en mujeres negras en Latinoamérica, vemos que hay que partir que no solamente la pregunta basa de cuándo tener hijos para estas mujeres ni cuántos, ¿sí? Esta es una pregunta que nos implica pensar en un escenario más amplio y menos abstracto y tiene que ver que en el caso de las mujeres afrodescendientes, el derecho a decidir sobre su vida reproductiva tiene que pasar por una serie de elementos y herramientas muy puntuales. Una es analizar escenarios que históricamente han incidido en que hoy las mujeres estén en determinados posicionamientos dentro de lo que es la subordinación y del mismo sur global. Entonces voy a empezar por ahí, y es que para hablar de justicia reproductiva en las mujeres negras, nosotros tenemos que hablar que eso significa el derecho a ejercer control sobre su cuerpo, sobre su tiempo, ¿sí? Sin escenarios de violencia, sin escenarios de discriminación, sin escenarios de racismo, porque una de las cosas que anteriormente hablaba el panelista y es que en todos los países hay escenarios estructurales que impiden el acceso, por ejemplo, a datos y a cifras para establecer realmente si esta baja de natalidad o tiene un efecto muy puntual en lo relacionado con o si es por decisión propia, si es autonomía o finalmente se están tratando de otros escenarios de justicia racial que hay que tener en cuenta. Entonces, lo primero que quería plantearles era sobre qué concepto de justicia reproductiva estamos hablando y sobre todo, y lo segundo tiene que ver por qué el contexto histórico antes de entrar a analizar los impactos que tienen las mujeres negras es importante, porque en primera medida aquí estamos hablando no solamente de derechos sexuales y reproductivos, sino que estamos hablando, en el caso de las mujeres afrodescendientes, en derechos económicos, sociales y culturales. Pero cuando hablábamos de limitaciones estructurales, estamos hablando inicialmente cuáles son esos factores económicos, sociales y culturales que me permiten a mí tomar una decisión de reproducción a futuro. Entonces, desde ahí partamos la conversación con estos análisis que hacemos. Y lo segundo que hablaba era sobre cuál ha sido el contexto histórico de las mujeres afrodescendientes, sobre esa idea de justicia reproductiva, y es que dentro del marco de la colonia, ¿sí?, el cuerpo de la mujer negra había sido utilizado inicialmente como una máquina de reproducción. No hablábamos de maternidad, ni hablábamos que las mujeres negras querían ser madres, hablábamos de cuerpos utilizados dentro de un modelo económico y social esclavistas. Entonces, esa hiperfertilización del cuerpo de la mujer negra inicialmente no nos permite hablar desde una idea de autonomía inicialmente, porque ya hay un contexto histórico que te pone en una voz y en un lugar. Eso primeramente. Segundo, estamos hablando de pasar de la colonia a la época republicana, en donde ya la
fertilización o la idea de tener hijos por parte de las mujeres afrodescendientes se convertía ya en un problema demográfico y la necesidad de la época republicana de mejorar la raza. Entonces entra un concepto fundamental, te sigue o la sigue colocando en un sujeto, en una voz y en un tiempo específico que aún todavía no podemos hablar y ni aparece el concepto de autonomía. Entonces estamos hablando del inicio de una conceptualización en el caso de las mujeres afrodescendientes que requiere un análisis estructural, pero también cruzado con los efectos de racismo dentro de lo que ha significado las mujeres en los contextos. Y esto, ¿por qué lo llevo acá y lo traigo ahora? Porque para hablar del derecho a decidir en las mujeres negras, entonces tenemos que hablar primero de cómo analizamos el contexto de pobreza heredada de este modelo económico social esclavista, cómo hablamos también de los escenarios de violencia obstétrica y racismo institucional en el sistema de salud de muchos de nuestros países, y otro que es fundamental cuando hablamos de este tema y es cuáles son las garantías sociales y colectivas de generar políticas públicas que estructuren un sistema de cuidado que realmente respalden esa situación cuando hablamos de un sujeto étnico colectivo que está dentro de un marco de feminización racializada de la pobreza. ¿Sí? Entonces, desde ahí creo que es importante pensar cuáles son estos impactos y cómo se abre o se disminuye la brecha para hablar de futuras soluciones. Entonces, en ese sentido, y el primer análisis es, claro, ¿cómo impacta? Impacta incluso desde la misma pregunta que nos hacemos en el sur global, ¿sí? Porque pensamos inicialmente, digamos, y hay que tener mucho cuidado cuando hacemos el análisis incluso demográfico de estas cifras de mujeres afrodescendientes en un escenario demográfico en donde también se reproducen privilegios por personas que tengan la piel clara. Entonces estamos hablando de la redistribución todavía de esos privilegios basados en quienes tienen acceso a la educación, quienes tienen acceso a la información que aún se reproduce en el sur global. Entonces ahí la pregunta o digamos el escenario, el enfoque que hay que abordar es cómo es este impacto y esta crisis en el sur global, en el sur global respecto de mujeres racializadas y subordinadas, porque seguramente cuando analizamos las cifras y los escenarios, pues las curvas van a ser diferentes entre mujeres con pertenencia étnica y mujeres sin pertenencia étnica. Generalmente, donde hay privilegio, siempre el derecho a decidir o la autonomía se basa en, digamos, vivir el triunfo del activismo en derechos sexuales y reproductivos, y es lo que me permite a mí decidir libremente sobre cuándo y cómo ejercer, por ejemplo, la maternidad. Y generalmente en estos mismos contextos del sur global, cuando hablamos de mujeres racializadas y su derecho a decidir, estamos hablando generalmente de un contexto de exclusión en donde no puedo decidir o no puedo acceder a maternar porque las condiciones no me permiten, bien sean estructurales o bien sea de un sistema estructural en general. Entonces estamos hablando de un contexto muy puntual, en el caso de las mujeres afrodescendientes, en donde uno podría tomar cifras muy puntuales y les voy a leer algo del contexto colombiano porque hablar de fecundidad, hablar de feminización de la pobreza es el punto clave que nos va a permitir identificar, por ejemplo, el acceso a bienes y servicios en mujeres sin pertenencia étnica. Sí marca radicalmente la diferencia en mujeres con pertenencia étnica y lo que nos puede estar llevando a cometer un error a todos y es mirar las cifras que se presentan como realmente una victoria y no como un síntoma quizás de injusticia, de la limitación de las mujeres de poder acceder a su derecho a decidir. Entonces, en el caso muy particular de países como Colombia, por ejemplo. 2 minutitos más. En el caso de Colombia estamos hablando de cifras muy puntuales. Por ejemplo, las mujeres negras generalmente están por 2 puntos arriba del índice de pobreza con referencia a las mujeres sin pertenencia étnica, y eso es que se traduce en derechos sexuales y reproductivos, porque generalmente están en lugares en donde hay desierto de anticoncepción, desierto de acceso a la información. Estamos hablando de mujeres que están en casos como países como Colombia, Brasil, quizás Perú y Ecuador,
permeadas también por un entorno o una dinámica de conflictividad social que hace que se pongan por arriba otro tipo de derechos en las agendas prioritarias de las mujeres. Entonces estamos hablando en contextos en donde si analizamos cuántos y cómo ha bajado sin mediar lo que ha sido los efectos históricos, lo que ha sido el efecto y las dinámicas, por ejemplo, del conflicto armado, donde incluso el cuerpo de la mujer se convirtió en un botín de guerra. Entonces no estaríamos analizando el contexto social y cultural que hay detrás de analizar realmente cuál es la causa de la crisis. Sí. Entonces, digamos que en ese primer escenario sí es importante tener presente esas, digamos, esas limitaciones en tanto el análisis que se puede hacer de dónde está la crisis y por qué se genera de manera diferenciada en cierto tipo de mujeres o en cierto tipo de grupo poblacional. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por traernos la visión de las mujeres y de las poblaciones afrodescendientes de las Américas y también, digamos, todo lo que ha sido el movimiento por la justicia reproductiva a nivel global y a nivel regional. Damos en este momento la palabra a la doctora Gabriela Rodríguez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Población de México, CONAPO, psicóloga educativa y maestra en antropología social con una amplia trayectoria en planeación educativa y estudios sobre género y sexualidad adolescente, fundadora y directora de la organización Afluentes por un periodo de 20 años, y que yo creo que todos y todas la conocemos muy bien. Es una reconocida promotora de los derechos sexuales y reproductivos y de la educación integral en sexualidad, no solo en México, sino en toda América Latina y el Caribe. Doctora Rodríguez, considerando la perspectiva, la persistencia de las desigualdades de género en la región y la urgencia de crear y consolidar sistemas nacionales de cuidado, ¿cuáles son las estrategias que México está impulsando en esta dirección y qué acciones se han propuesto para acelerar la transformación de las normas socioculturales que perpetúan estas desigualdades? Gracias. Muchas gracias por la invitación, Liz Mora. Gracias, un gusto compartir esta mesa. Sí importa mucho decir, en seguimiento a lo que acaban de señalar los quienes me antecedieron, antes de entrar al tema de cuidados, como la baja de fecundidad, perdón, la alta fecundidad y el rápido crecimiento de la población ya no son problema ni en América Latina ni en México, sino el problema principal es la desigualdad en esos datos. Crecemos al 0.8 en México, ¿no? Tenemos 1.7 hijos por mujer. ¿Por qué hay que ver eso como crítico? Crítico en el sentido de momento para pensar, porque es un nuevo escenario demográfico más bien. Por eso es crítico, no porque sea negativo. Yo no lo veo con un escenario negativo, ya lo vive Europa, sino que lo tenemos que ver como una necesidad de conocerlo, de analizarlo y de planear cómo se está dando ese cambio ya en nuestro país, en el país, que es una dinámica general de América Latina, cuáles son las grandes desigualdades, que son muy grandes en México, con estados que tienen una tasa de 2.3, es la más alta que existe el estado, y una Ciudad de México con 1.2 hijos por mujer. Entonces, esas desigualdades son las que son el reto. Y no para que tengan menos hijos o más, porque para mí ese no es el problema, ¿no? Y ustedes creo que lo han dicho, ¿no? Es la autonomía, es que decidan en qué momento y que sea oportuno. Entonces, eso para mí es la clave. ¿Cómo lo estamos viendo en México? Bueno, pues ya está clarísimo, ya no tenemos un tema de crecimiento poblacional, ya no tenemos un problema de fecundidad, ¿no? No, tenemos un cambio generacional muy grande. Tenemos que preguntarnos, sí, ok, las jóvenes que nacieron en este siglo no quieren hijos, ¿no? Y eso es en casi todas las zonas urbanas. Las rurales indígenas de mi país quieren 2 hijos o 3 o 1, las rurales. Entonces, el descenso de fecundidad ya es un fenómeno que ya ocurrió
Y yo me lo pregunto y la dejaría como pregunta, ¿queremos que tengan más? ¿Queremos que tengan menos? No, queremos que decidan, de acuerdo. Queremos que decidan y no es grave que el país deje de volumen de población de México, va a bajar en el 2050, ¿no? Vamos a llegar al tope de 47 millones, luego va a descender, eso ya no es problema, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que queremos es que crezcan, que tengan derechos todas las mujeres y también los muchachos, que puedan desarrollar sus sueños, que puedan estudiar. ¿Cuál es el rezago que tenemos? Para empezar, tenemos un rezago de educación, bachillerato de 40%. Tenemos un rezago de educación superior de 60%. Tenemos que darle a todas y a todos educación, bachillerato y educación superior. Eso sí es muy importante. Tengan o no tengan hijos, que crezcan, que realicen sus sueños, que hagan su plan de vida. Entonces es más amplio que eso. Y desde luego, sobre todo, ahí sí las mujeres, ¿no? Necesitamos un sistema de cuidados que acompañe la transición demográfica, porque hay razones distintas, ¿no? O sea, no quiero hijos porque están muy caras las escuelas, porque no tengo para pagar una vivienda. Entonces, tenemos un rezago de vivienda, tenemos un rezago de escuelas públicas. Eso es el tema. Y tal vez decidan tener más hijos, pero no estamos seguras porque no se ha revertido, según yo, en ninguna parte del mundo, ¿no? Se ha revertido de que de menos, de pronto quieran más. Claro, a los incentivos, a lo mejor en vez de dos, uno más, y le pagas una beca a la niña Entonces, el tema para mi gusto es ir a las variables estructurales, dar educación, bachillerato y superior para todas y para todos. Esa clase es la clave, mejorar empleos formales, ahora que tenemos mayoría de personas jóvenes y adultas, empleos formales, ¿no? Crear mercado para ellos. Y esos son los retos para mi gusto. Si eso acaba en revertir la fecundidad, que está muy baja, pues será un efecto, pero no me parece la meta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rodríguez, también por traer esta mirada, ¿no? Yo creo, de alguna manera que nos permite, digamos, complementar, pues a veces estas visiones catastrofistas sobre la baja de la fecundidad y sobre todo, digamos, de posicionar el tema desde una también perspectiva mucho más amplia, que tiene que ver con otros derechos como son los derechos sociales, los derechos económicos, el acceso a vivienda, el acceso a empleo, a educación y también a sistemas de cuidado. Le damos la palabra ahora a continuación a la doctora Ana Cristina González Vélez, doctora en bioética, destacada líder feminista, investigadora en salud y derechos sexuales y reproductivos, colombiana, con más de 30 años de experiencia, ha asesorado a organizaciones internacionales como No Mujeres, OMS, UNFPA, CEPAL, cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y en el año 2022 reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo por su liderazgo en el movimiento Causa Justa. Yo creo que también conocida de todos y de todas. Doctora, considerando que el descenso de la fecundidad ha justificado narrativas antiderechos y pronatalistas, ¿cómo prevenir en el contexto latinoamericano y caribeño que se afecten los avances en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos en estos contextos de baja fecundidad? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al Ministerio y al Fondo de Población por esta invitación. Me parece una conversación absolutamente necesaria y urgente. Yo voy a ceñirme al tiempo que nos han dado. Y para responder esta pregunta quiero decir tres cosas. La primera es que creo que es necesario abrir el debate público con argumentos y abordar la complejidad de la diversidad demográfica que vive la región. Esa sería mi primera pista. En un ejercicio reciente juntamos argumentos en torno a más de 23 ejes de análisis o dimensiones del fenómeno de la reducción de la fecundidad. Pero no voy a hablar de eso acá, no voy a hablar del papel de los hombres en la reproducción,
ni de la compulsiva necesidad de obligar a las mujeres a actuar en contra de sus propios proyectos y a contrariar su voluntad cada vez que se trata de decidir sobre el cuerpo, ni voy a referirme a las prácticas de exterminio de la humanidad que resultan de las guerras o de las políticas antimigración, ni voy a ahondar en los argumentos sobre la falta de condiciones materiales para optar por la maternidad, como la pobreza, la falta de empleo, de ingresos propios o de vivienda digna, ni sobre las cargas de cuidado que deben soportar las mujeres porque de manera dominante los hombres están ausentes o poco presentes en la crianza y el cuidado, ni voy a hablar de las desigualdades o de la violencia en la que viven sumidas tantas mujeres que temen reproducirse. Y tampoco voy a decir que muchas no quieren hijos porque pudieron decidir no tenerlos. Solo voy a decir en virtud del tiempo que es imperativo hablar en voz alta y en nuestros propios términos. En ese sentido, lo segundo que quiero decir es que es necesario posicionar mensajes amplios que permitan comprender el fenómeno y hacerse parte de esta conversación más allá de una precaria respuesta a los argumentos de los antis. Me parece que este auditorio debería estar lleno de gente tratando de entender de qué estamos hablando acá. En ese sentido, creo que es necesario al menos abordar dos elementos para una conversación seria y respetuosa en esta materia. El primero es evitar la ansiedad demográfica, el miedo al tamaño de la población que hemos visto surgir en distintos momentos de la historia, tanto cuando las mujeres se reproducen mucho como cuando se reproducen poco, porque ese miedo y esa ansiedad nos acompaña en uno y otro momento. El segundo, comprender la diversidad demográfica que supone, entre muchas otras cosas, hablar del efecto calendario de distintos grupos demográficos o de los efectos que generan las decisiones sobre el momento de tener hijos o no, o abordar los múltiples factores de los que no estamos hablando acá, como la mortalidad, la migración, la proporción de los sexos en los recién nacidos, que determinan el llamado nivel de reemplazo, entre otras. Y comprender, por ejemplo, que esa diversidad supone que si bien en Colombia todos los departamentos han ido homogeneizando los patrones de fecundidad, las zonas rurales siguen registrando las tasas de fecundidad más altas del país, al igual que lo que sucede con los grupos de mujeres que tienen menor nivel educativo o quienes se autorreconocen como parte de un grupo étnico o racial, lo que señala la persistencia de profundas desigualdades y violencias, como bien nos señalaba Audrey. En ese sentido, no solo es necesario hablar en voz alta, sino moldear los términos de la conversación y convertirla en una amplia conversación social. Quiero decir, por último, que es necesario comprender que estamos en un escenario de oportunidad y comunicarla con claridad. Ese escenario de oportunidades obliga a afrontar lo que las expertas y expertos denominan la resiliencia demográfica, para que en lugar de construir un relato de crisis y amenaza a la seguridad y sostenibilidad de la población y de los sistemas de pensión y del sistema de salud, generando respuestas de política pública que conducen solo a agendas nacionalistas y retrocesos de los derechos sexuales y reproductivos, como han dicho tantas y tantos expertos como Alana Armitage y como bien explica el informe del Fondo de Población, ese abordaje, digamos, de la resiliencia demográfica, al contrario, debe permitir que se construyan políticas que nos sirvan para actuar con libertad y contar con las condiciones y recursos para llevar adelante las decisiones reproductivas, cualquiera que ellas sean, sin discriminación y sin violencia. Evitar los incentivos materiales o económicos, tanto para limitar el número de hijos como para incrementarlo, porque ambos suelen impactar a quienes son más vulnerables. Aprovechar la situación actual de la fecundidad para, por ejemplo, mejorar la calidad de la educación, mejorar la calidad y el acceso al empleo formal y la protección social y distribuir los presupuestos para sostener los sistemas pensionales. Abordar los asuntos difíciles como el argumento de que no hay hijos porque hay abortos, cuando en realidad son las prohibiciones del aborto las que pueden llevar a una reducción en las tasas de fecundidad, porque muchas mujeres se replantean tener hijos cuando vienen esas restricciones porque temen equivocarse sobre el momento en que quedan embarazadas y si pueden llevar adelante o no ese embarazo. Creo que el informe del fondo, que se lo recomiendo y hay que leerlo, es un informe que expresa y explica muy bien este punto. Y creo que
sería importante entender y reconocer que achicarnos puede ser bueno. Menos consumo, más distribución y menos desigualdad. Para finalmente proteger lo que creo que está en el corazón de esta conversación, que es la autonomía reproductiva, lo que implica construir espacios para que cada quien decida si tener o no hijos, un ambiente adecuado para que tanto las personas como las parejas estén en condiciones de tomar esas decisiones unas u otras, y reconocer que las barreras que enfrentan las personas para reproducirse son generalmente las mismas barreras que enfrentan cuando deciden no reproducirse. Es decir, una lucha comprometida contra la desigualdad y la discriminación, por la justicia y la libertad reproductiva. Una lucha en la que el silencio no es una opción, porque como he dicho, en muchos escenarios, en el silencio no hay movimiento y sin movimiento no hay transformación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Rescatando, digamos, esa necesidad de un debate, ¿no? Y un diálogo amplio a nivel tanto internacional como nacional, y también ese escenario de oportunidades y sobre todo, digamos, con un anclaje muy fuerte en la autonomía reproductiva como el eje, de alguna forma, de cómo miramos y cómo actuamos ante esta situación demográfica. Y ya para cerrar el panel, es un gusto también poder dar la palabra al doctor Jaime Hernán Urrego, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios del Ministerio de Salud de Colombia, médico con doctorado en salud pública y más de 35 años de experiencia en el sector social y sanitario. Ha sido subsecretario de Salud Pública de Bogotá, consultor internacional, docente universitario, y su trayectoria combina gestión pública, investigación y trabajo con comunidades urbanas, rurales, étnicas en materia de derechos y equidad en salud. Nuestra pregunta sería, doctor, en el pasado foro del Día Mundial de la Población, en el que usted participó en julio, usted destacó que pese al descenso general de la fecundidad, persisten y podrían ampliarse las brechas de desigualdad entre poblaciones y territorios. En ese contexto, ¿cómo abordar desde el sur global esta reducción de brechas, garantizando la autonomía reproductiva de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad? Viceministro. Luis, gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Eh, bueno, yo no sé a mí por qué me invitaron, porque yo no soy experto en esta materia, pero les agradezco seguramente porque soy el viceministro. Mi equipo está acá, lo quiero reconocer, que ha abordado esta temática, pero además porque me da un poco de pena después de haber escuchado estas intervenciones magistrales, decir algo que ya no hayan dicho. Mm, Creo que algo que queda claro es que se creó un mito y yo no estoy en contra de los mitos, quitemos la palabra mito porque me da pena con los antropólogos, sociólogos, pero en la ideología quedó marcado que la solución a la desigualdad era controlar las poblaciones. La explicación de la pobreza por décadas fue esa. Y ahora queda demostrado que pues, no es así. En esa medida, aunque el futuro no necesariamente va a ser el pasado, pues yo recojo todas las reflexiones que han hecho aquí ustedes en términos de que lo que toca es abrir esto, convertir esto, tal vez como dijo la compañera de México, en un problema de investigación y de conversación profunda y abierta, porque no habría, digamos, verdades inamovibles ahora para enfrentar esta discusión. Yo voy a hacer aquí confesión de parte, yo sí he tenido ansiedad demográfica y ya me sentí culpable porque con tu disertación dije yo la estaba embarrando. Eh, y precisamente cuando se iba a organizar, cuando nos vinieron a visitar, en febrero, marzo, ¿cierto? Yo le dije a los organizadores que teníamos que hablar de esto, de ese tema, porque yo lo veía muy todavía
pensé que íbamos a hablar era de cómo fortalecíamos el acceso y la planificación, y resulta que pues, ya los resultados globales, más o menos, ¿no? Las metas se han alcanzado con desigualdad, sí, pero se han alcanzado y ahora nos toca reflexionar. Y estoy de acuerdo, no es si debe ser más grande o más chica, sino que debe ser protegida la libertad, la autonomía. Y sigue una gran pregunta, que se sale de este entorno y va al tema del poder, al tema de esas tres diferencias que los decoloniales nos han enseñado mucho alrededor de lo que significan las tensiones y las contradicciones de raza, clase y sexo, género. Si solamente miramos una y no las integramos y las territorializamos, pero además identificamos, como dijo la compañera, perdóname el nombre de la compañera de El Rosario, si no declaramos cuál es el locus de enunciación, como lo llaman algunos teóricos, o el lugar desde donde hablamos, desde donde miramos, pues vamos a terminar replicando, digamos, verdades un poco ya trasnochadas o es un tema bastante complejo. Yo quiero irme a los extremos. Creo que en los pueblos étnicos que tienen fuerte componente territorial, territorializado, es decir, se mantiene un vínculo con un territorio particular, la caída de la fecundidad es muy grave, muy, muy grave. Y que eso hay que hablarlo. Yo no, no es pánico, ¿no? Pero sí, ese es como un extremo, porque no por ser pueblo étnico hay necesariamente total vínculo territorial. Me explico. Quizá buena parte de los pueblos indígenas en Colombia, los pueblos negros, afro, que tienen ese vínculo con el territorio, que tienen una dinámica, que ejercen un gobierno, una autoridad, ahí se plantean unos retos y unos desafíos que no podemos generalizar para el resto de la población étnica. Luego viene, no se ha mencionado mucho, yo voy a dejar como una pregunta, porque y ahí me da miedo decirlo, pero de verdad lo digo de corazón, porque de cuál libertad también, y ayer lo dije, ¿no? Yo estoy hablando de la libertad de la dignidad humana, también en qué contexto de libertad estamos hablando. Si es de, yo sé que ustedes no están diciendo eso, de aquella libertad individual, individual, que decide por encima de cualquier, creo que eso es abstracto, creo que no existe, siempre estamos en unos contextos y la reflexión tiene que imbricar siempre toda la estructura social. Digo que me da temor plantear esto, pues porque eh, tiene sus riesgos, ¿no? Decirlo. Es decir, no estoy llegando al extremo de que una estructura social y comunitaria deba entonces volver al tema de que decide y suplantar la autonomía y la decisión, en este caso de las mujeres, también de, obviamente de los hombres, pero lo quiero poner también en esa amplia conversación que plantea Ana Cristina, ¿no? Realmente decidimos nosotros y nosotras, claro, frente a un sistema de subordinación, de patriarcado, claro que hay una diferencia, pero conquistado ello, hay un entorno, por llamarlo de alguna manera, que tenemos que reflexionar. Y no es la ansiedad porque cuidado que está cayendo, ¿no? La, la la fecundidad y cuál es el tamaño ideal o no de una población. No vamos a entrar en ese tipo de fórmulas econométricas. Bueno, creo que todavía no he dicho nada, pero al menos quiero manifestar con toda sinceridad que son preocupaciones que nos asisten y que yo, pues, tratamos de aprender. Creo que el evento desde ayer a mí me ha ayudado un poco a calmarme y decir, lo que toca es que hablemos claramente, ampliamente de esto, pero yo creo que es una pregunta compleja, que no está muy resuelta y después me voy a la cotidianidad, ¿no? De mi familia, de mi historia familiar y todavía no he podido tener esa conversación de de qué fue lo que pasó. No voy a contar los detalles, pero qué fue lo que pasó generacionalmente en el tamaño, en las proyecciones, en los sueños. Tengo que hablar mucho, bueno, mentiras, no puedo tocar el tema con mi hija, que no me escuche. Pero yo lo veo es bastante complejo, no tengo, y me perdonan porque se supone que uno tiene que estar orientando la política pública. Bueno, la orientamos en términos de garantía de derechos, equidad
y hacemos todo el esfuerzo y algunas cosas se han avanzado en estos 3 años gracias a las luchas de la sociedad civil y de las mujeres, por supuesto, y a todo el liderazgo que se quiere ejercer en este gobierno del cambio. Entonces, si me dan otra oportunidad, una contrapregunta, a ver si logro precisar la cosa. Bueno, muchísimas gracias, viceministro. Yo creo que eh, se vale, digamos, pues la reflexión. Justamente este es un espacio de reflexión, es un espacio de cuestionamiento. No tenemos respuestas para todo, hay muchas preguntas y yo creo que es sumamente valioso plantearse qué entendemos por libertad reproductiva más allá de lo que hemos venido enunciando durante estos últimos años, ¿no? Pero obviamente eso, como usted bien decía, tiene contextos, implicaciones y circunstancias, digamos, muy diferentes a través de las cuales esa libertad reproductiva se puede ejercer o no se puede ejercer o se ejerce de determinadas maneras, ¿no? Y también yo creo que es muy valioso esa reflexión sobre eh, esa relación entre territorio, es decir, y población, ¿no? Y cómo esa libertad reproductiva o esas proyecciones o proyectos reproductivos también se vinculan y se manifiestan de manera diferente en diferentes espacios, por diferentes pueblos, por diferentes colectivos, y no solo, digamos, desde una mirada individual, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera agradecer a las y los panelistas. A mí no me gustaría, nunca me gusta como hacer como demasiado análisis. Creo que es el momento más bien de dar la palabra a las y los participantes para que ellas y ellos formulen sus preguntas. Y yo creo que cada una de las intervenciones pues ha aportado realmente elementos de reflexión sumamente valiosos. Entonces yo abriría de manera ya inmediata pues el espacio para que ustedes pues pregunten. Sí les pediría que por favor las preguntas pues sean lo más concisas posibles y si son preguntas dirigidas a toda el panel, pues que nos lo digan, o si hay preguntas específicas a algunos de los o las panelistas, pues también lo indiquen. Pero por favor intentemos ser pues concisos, concisas, ¿sí? Buenas tardes a los panelistas. Me presento, yo soy María Fernanda Zapata, indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí en Colombia. Y bueno, ante todo, pues agradecerles por el espacio. Y bueno, la pregunta es, se habló desde el papel, bueno, no el papel, más bien la problemática o la crisis que se ve desde el tema de natalidades bajas y cómo esto en cierta medida atraviesa los pueblos originarios y afrodescendientes. Sin embargo, creo que también es válido repensarnos en este espacio que también hacen falta las voces de las mujeres indígenas, porque es de pronto injusto que hablemos de natalidades de pueblos originarios y afrodescendientes y no estén las personas indicadas hablando de eso, en primer lugar. Y segundo es, bueno, cómo desde el tema de políticas públicas podemos mirar o qué alternativas podemos tener desde una manera o una vista interseccional para que las mujeres indígenas, en este caso, podamos tener participación para que esta crisis no se vea afectado no solamente para el resguardo de nuestros territorios, sino también la persistencia y pervivencia de nuestra cultura en este caso. Muchas gracias. Buenas tardes a los panelistas. En el panel inmediatamente anterior a este, en el salón contiguo, hubo un debate entre básicamente el enfoque de derechos y el enfoque demográfico y económico, como si hubiera una contradicción entre las dos posturas
frente al asunto del cambio demográfico. Yo quisiera preguntarles si ustedes ven esa contradicción o si encuentran puntos en común, puntos, digamos, de confluencia entre los derechos, el enfoque de derechos, el enfoque económico y el enfoque demográfico. Y una pregunta adicional es, si ustedes estuvieran digamos, liderando el Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno, ¿en qué políticas públicas, sociales y económicas enfocarían los limitados recursos públicos con los que cuenta el país en relación o considerando el escenario de cambio demográfico? Ok, muy buenas tardes para todos y todas y todes. Pues bueno, mi nombre es Olmar Carreño, también vengo en representación de las juventudes colombianas y pues quiero ser muy puntual con la pregunta y es que se ha hablado de unas variables estructurales y pues como que se ha hablado mucho desde las cifras y los datos, pero sí me gustaría saber cuáles serían esas recomendaciones para las juventudes, pues para poder alcanzar esas metas establecidas en marco de cerrar barreras, de cerrar brechas también, para pasar entonces de los informes a las acciones específicas. Muchas gracias por las preguntas y yo entonces sí daría la palabra a los panelistas para unas respuestas, por favor, también breves. ¿Sí? Iniciamos por allá, doctora. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Digamos que una de las grandes conclusiones de este espacio ha sido que finalmente la categoría raza dinamiza toda la interseccionalidad que hay detrás de un tema como este, sobre todo en países en donde la población étnica es significativa. Entonces, efectivamente, por eso al principio dije, digamos, hablo desde la voz de las comunidades afrodescendientes, pero sí hicimos un énfasis en que cuando se hace el análisis del sur global, hay que hacer el análisis desde la perspectiva que generan los privilegios que tienen algunos grupos poblacionales frente a los racializados y subordinados, y en eso incluye también tener en cuenta la perspectiva y el proyecto de vida de las mujeres étnicas. Y voy a tratar de unir esta última parte de proyectos de vida y anclarlo con lo que dijo usted frente a que no debe ser una crisis en negativo. Entonces, el proyecto de vida de las mujeres afrodescendientes o podría hablar quizás de las mujeres étnicas, no ha sido una prioridad casi nunca en la agenda de derechos sexuales y reproductivos sobre el marco de la autonomía. Entonces, cuando nos preguntan por allá, por ejemplo, qué tipo de políticas públicas, si ustedes tuvieran el plan como para articular, yo les doy una cifra y es que el 9% del Producto Interno Bruto, por lo menos de países como Colombia, proviene del escenario de derechos al cuidado, o sea, de la economía del cuidado. Y generalmente el 75% de la población que ejerce labores de cuidados es población étnica. Entonces, de alguna manera, la discusión cuando ya se traslada al Producto Interno Bruto de un país, ya aquí me hace un cruce económico y quiere decir que el trabajo y la labor de cuidado que en muchas ocasiones ejercen las mujeres históricamente étnicas y lo que no les permite muchas veces poder tener autonomía de decidir cuál sea su proyecto de vida, si tener o no tener hijos, dónde y cuándo, es un escenario que me dice que estamos hablando no solamente de justicia reproductiva, sino justicia racial y económica. Y cuando planteamos COMPES, por ejemplo, como de política de cuidado, escenarios y programas que permitan que las mujeres puedan ejercer e incluso tener tiempo libre y ejercer su libre albedrío frente a qué futuro proyecto de vida tenemos que ver. Hay un escenario que entra aquí a primar y es cómo las políticas fiscales también establecen estos presupuestos para que las mujeres dentro de este contexto puedan tener otros proyectos de vida. Entonces quería dejar en esa respuesta porque generalmente no hacemos la articulación frente a políticas de cuidado que generalmente la carga la tienen las mujeres étnicas y que no les permite tener un proyecto de vida para que esto no se convierta en una crisis, sino en verdadera libertad autonómica, y cómo los países también entienden que se trata de una discusión económica, ¿sí?, que puede ser establecidas en programas básicos, pero programas básicos que tengan en cuenta primero la identificación de la población
a la que van a intervenir. Entonces, eso es principal. Entonces, estamos hablando de un escenario de articular justicia económica con justicia reproductiva y justicia racial, pero también tener una proximidad en políticas públicas que nos denote los datos que necesitamos, ¿sí? No sé si es de la ansiedad de los datos, pero sí es la necesidad de saber a quién le van a llegar las políticas públicas sobre las cuales yo determine los presupuestos que tengo que devolver cuando a mí se me dice que el 9% del Producto Interno Bruto de un país lo generan las labores de cuidado o la economía del cuidado. Muchas gracias, doctora. Le pasamos la palabra a la directora del CONAPO. Sí. Sí. Ok. Primero, lo de las comunidades indígenas, qué importante y que este es el año de la mujer indígena en México, nombrado así por la presidenta de México, y decimos indígenas y afromexicanas. En, eh, en México, a diferencia de otros países, se ha negado lo afro en nuestra cultura. Históricamente, apenas el censo pasado, sale la pregunta y solamente un 2% de nuestra población se identifica, ¿no?, como afromexicana. Entonces, eso significa lo del año de la mujer indígena y afromexicana, significa que todas las políticas de México tienen que priorizar a las mujeres indígenas y afromexicanas. Todas las políticas, educación, salud, la que me digan, no se diga la que llevo yo del Consejo Nacional de Población. Entonces, eso es clave, porque además todos los indicadores, nosotros solo tenemos un 6% de hablantes de lengua indígena en México, que es nada, y eso que hay 68 lenguas, solo el 6%, porque ha habido también un intento de erradicarlas histórico también, las tres lenguas, y se han resistido, pero es muy poco para un país que somos indígenas de origen, solo el 6%. Y si ponemos cualquier indicador de mujeres hablantes de lengua indígena son las que menos llegan a educación media superior, las que menos tienen acceso a servicios, las que menos todo, fecundidad, todo. Entonces, ese es el centro, porque nuestra política es primero las pobres, y las más pobres en mi país son las mujeres hablantes de lengua indígena. Así de duro está. Por cierto, las afro no salen a nivel igual, pero porque no se están identificando bien. Entonces, ese es el centro, las desigualdades. Y no voy a ampliarme más porque ya estamos cerrando los tiempos. Nosotros estamos con 2 programas muy ambiciosos que van articulados, ¿no? Uno es la nueva estrategia ante el cambio de la estructura por edad, que implica, ¿no?, nuevas líneas para las políticas de educación, salud, vivienda, pensiones, son muy grandes, es muy ambicioso y estamos apenas construyéndolo. Espero que el año entrante tengamos una estrategia articulada con un nuevo sistema nacional de cuidados, que se dice muy fácil, pero que es muy complejo y caro, y que está construyéndose y lo encabeza la Secretaría de las Mujeres. Estamos construyendo esas 2 estrategias poco a poco y de manera muy ambiciosa, porque el cambio demográfico y la política de empoderamiento de las mujeres y de primero las pobres, y las más pobres son nuestros grupos étnicos, eso tiene que articularse y es muy ambicioso, pero así debemos jugarnos con ambiciones altas. Muchas gracias, Siduagui. Merci. On aurait pu prévoir une journée entière pour un thème pareil, tellement il y a des choses à dire. Mais ce que je retiens de cette heure de discussion, c'est que comment juger cette baisse de la fécondité? Est-ce qu'il faut la juger comme quelque chose de négatif ou quelque chose de positif? Et pendant cette heure de discussion, nous avons eu les deux sens, les deux directions. En effet, il est très important, comme l'a dit Madame, que cette baisse de la natalité doit être conçue comme un sentiment de la femme ou de la famille. C'est un choix, c'est un sentiment de bien-être. Actuellement, il y a la santé et il y a le bien-être de l'être humain. Et le bien-être est peut-être, excusez-moi, et peut-être le bien-être est un choix
de se limiter à un enfant ou à 2 enfants pour leur offrir une meilleure scolarité, un meilleur niveau de vie. Les jeunes ne sont plus les jeunes que nous étions, et donc ils ont d'autres aspirations. Et dans ce cadre-là, donc dans cette première option, il faut que nous réfléchissions sur un modèle de développement qui va être centré sur l'émergence économique inclusive, l'innovation, la résilience, avec un focus particulier sur l'emploi des jeunes et leur autonomisation. Il faut prévoir un cadre qui permet la transformation des systèmes éducatifs et professionnels, la promotion de l'entrepreneuriat jeune et la consolidation des droits fondamentaux, y compris les droits sexuels et reproductifs. Ainsi, l'intégration des jeunes, et j'ai entendu un jeune là, dans un modèle de développement centré sur leurs besoins et aspirations, couplé à une réforme structurelle des systèmes, est la clé pour renforcer leur autonomie et permettre l'exercice complet de leurs droits sexuels et reproductifs. D'un autre côté, j'ai un autre son de cloche. C'est le son de cloche qui est plus le gouvernant, le politique, qui pense aux caisses, à l'équilibre social de son pays. Et c'est sûr que dans ce cadre-là, devant les défis qui nous sont, auxquels nous sommes confrontés avec des vieillissements rapides de la population, une émigration importante des différents pays, va se créer une situation de caisse de sécurité qui est difficile. Et c'est aux gouvernants, c'est aux politiques aussi de réfléchir comment on peut permettre à ces gens-là d'avoir plus d'enfants. C'est par des politiques qui peuvent être favorables à la famille. Des gouvernements peuvent fournir des aides financières, des allocations. C'est des mesures visant à renforcer et améliorer la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. C'est aussi par une sensibilisation accrue aux avantages de la parentalité. Les gouvernants et les organisations peuvent mener des campagnes de sensibilisation pour promouvoir ces avantages de la parentalité. Je terminerai par un autre point que nous n'avons pas cité, mais qui a rapport avec ce que j'ai dit au départ par rapport à la Tunisie. Je sais qu'en Libye, il y a beaucoup les naissances précoces, alors que nous ne vivons pas ça en Tunisie. Nous vivons plutôt des naissances tardives. Et quand on associe la fécondité, il ne faut pas qu'on oublie que la fécondité peut être associée à d'autres phénomènes que ces désirs-là, que notre environnement, le poulet qu'on mange. Et donc, c'est pour ça que même en Tunisie, on a développé un peu le concept One Health, une santé globale, qui est centrée aussi sur d'autres paramètres, l'agriculture, qui agit sur ce que nous mangeons, Monsieur le ministre, et qui peut aussi jouer pour diminuer la fécondité de ces femmes qui arrivent au mariage et qui arrivent à la procréation plus tardivement que c'était l'autre génération. Merci de m'avoir permis d'exprimer ce point de vue et la position de la Tunisie. Marhaban, shukran, shukran yazilan. Doctora. Hola, ¿se escucha? Sí. Muy rápidamente porque sé que ya estamos sobre el tiempo y para que el vice pueda hacer unas palabras finales, yo quiero decir 2 cosas que me parece que conectan un poco las distintas preguntas y algunas de sus reflexiones que me provocaron como las ganas de conversar, porque creo justamente que aquí estamos y seguramente faltan muchas personas, pero cuando digo aquí, digo sobre quienes estamos preocupados en comprender este fenómeno. Tenemos los argumentos, tenemos el tiempo para navegar estas conversaciones que son complejas y no llegar, digamos, como a conclusiones apresuradas ni precipitadas en ninguna dirección. En ese sentido, creo que la defensa de la libertad reproductiva que nosotras, además feministas, desde la mesa y desde muchas otras instancias venimos haciendo hace décadas en Colombia, tiene que ver con las capacidades, con las posibilidades, pero también con las condiciones en que las personas y en particular las mujeres pueden tomar decisiones que sean acordes con la vida que ellas imaginan y sueñan para ellas. De alguna manera es inevitable, Vice, que esa libertad, la libertad individual nunca es totalmente individual porque siempre ocurre en un contexto y ese contexto es justamente el que muchas veces nos limita la posibilidad de tomar decisiones o también nos desafía sobre el tipo de decisiones que queremos tomar.
Lo que quiero decir con esto es que de ninguna manera, desde mi perspectiva, ese contexto puede implicar que la sociedad o la comunidad tomen decisiones por las mujeres, porque eso sería instrumentalizar los cuerpos y las vidas de las mujeres. Entonces, por lo demás, creo que es inevitable no pensar en la libertad y en la autonomía como un como un concepto que es contextual. Y lo segundo es que yo creo que la caída de la fecundidad podría ser en un determinado sentido grave si las personas no tienen las condiciones y las capacidades para tomar esas decisiones sobre la reproducción. Sabemos que muchas personas no tienen hijos porque no pueden, no porque no desean. Entonces, un poco creo que el desafío en términos de política pública es justamente que quienes no desean tener hijos puedan llevar adelante esa decisión y quienes sí lo desean puedan hacerlo, y eso implica mucho más que decisiones o políticas que tienen que ver con la anticoncepción. Implica transformaciones que van más allá y tocan aspectos como la desigualdad, porque tienen que ver con combatir la pobreza, porque tienen que ver con las condiciones de empleo, porque tienen que ver con la educación. Entonces, de alguna manera, sí creo que es natural que uno tenga ansiedad en un determinado contexto, pero un poco lo último que quiero decir es que en ninguna de esas condiciones o bajo ninguna de esas circunstancias podemos instrumentalizar los cuerpos de las personas, y al contrario, y creo que en esto todos y todas coincidimos, es necesario abordar estos problemas en toda su complejidad. Muchísimas gracias. Y viceministro. Bueno, la idea era provocar y muchas gracias. No, en ningún momento estamos hablando de que si hay un contexto sería legítimo la instrumentalización. Yo creo que no, ni lo insinué, ni tú estás diciendo que yo estoy planteando eso. Estamos advirtiendo que ese riesgo hay que culminarlo, no exacto. Pero yo voy a ser un poco terco en términos, cuando no tenemos un sueño de sociedad, porque se nos ha sido prohibido, obviamente identificando las relaciones patriarcales, el racismo estructural, la desigualdad, ¿sí? No dejándolo afuera. Son preguntas, yo no estoy lanzando de verdad una tesis, no quiero ser irresponsable, además ostento un cargo y tengo una responsabilidad. No van a decir, uy, entonces en manos de este loco, ¿qué es lo que está? Pero yo sí quiero, pues como es un debate, quiero dejar preguntas, ¿sí? Eh, Alguien lo decía muy bien, una cosa es que veamos en películas y que nos hayan contado el holocausto nazi contra el pueblo judío. Otra cosa es que veamos en directo todo el mundo al mismo instante cómo masacran al pueblo de Gaza. Yo no tengo la respuesta, pero eso tiene que tener implicaciones psicológicas, sociológicas, societales impresionantes, que yo creo que no hemos procesado, porque lo estamos viendo. También hemos visto tragedia, no es que no haya habido, y en Colombia en particular, que somos un país absolutamente martirizado. Pero yo creo que estamos en un nuevo momento en donde, por ejemplo, los sueños individuales no se instalan solos, sino ahí son determinantes los contextos. ¿Cuáles son los modelos, si es que podemos hablar de modelos, de sociedad? Sobre todo cuando, y ahí tal vez tendríamos que mirar cifras, que no es cierto que la disminución de la fecundidad repercutió en mejorar el acceso a bienes, servicios y garantía de derechos. Las poblaciones excluidas, vulneradas, lo siguen estando. Lo siguen estando. Entonces, para mí son interrogantes que no, yo creo que no podemos dejar, digamos, dejar por fuera. Y yo no creo que el contexto sea como la atmósfera, sino que produce una determinación profunda y que eso está afectando. Porque yo estoy viendo, todo lo que digo lo voy a decir provisional, en términos que yo veo mucha más crisis de sentido. No es que antes hubiera sentido y ahora no hay. No estoy diciendo eso. Y crisis no es malo, como se señaló aquí, pero crisis es tensión. Crisis es tensión y hay una crisis de sentido. Porque ¿por qué se instala más el disminuir, es decir, tomar la decisión
de posponer o de no tener hijos en las clases medias y altas. No es por acceso falta de acceso a educación, no es por falta de acceso, tampoco sé a qué es, no lo estoy juzgando, pero me lo pregunto. Pero también los sectores populares han bajado, en el caso colombiano, de manera importante, se ha registrado, como ya se señaló aquí, una disminución en la fecundidad. Ni mecánicamente ahí es por la violencia y por la exclusión, ni mecánicamente allá es por el mejoramiento de las condiciones de vida o bienes y servicios. Ahora, no quiero dejar aquí ninguna confusión. Como gobierno y como Estado, creo que Colombia tiene una robustez constitucional y jurisprudencial enorme, inclusive comparativamente, en función de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, y lo que falta es más materialización, sí, pero tenemos un cuerpo y nosotros lo defendemos, y yo particularmente, como funcionario y como ser humano y como ciudadano, creo y tratamos de hacer cosas para no dejar aquí ninguna, ninguna confusión. Yo solamente quería tocar el tema. Pero hay unas preguntas muy importantes. La compañera de la Sierra Nevada, ¿cierto? Hace un llamado que siempre debemos tener cuidado, y es quién habla, ¿no? Y efectivamente, si vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos, creo que en el evento se ha tenido cuidado, pero pues en este panel no. Entonces creo que usted tiene toda la razón, y siempre debemos tener cuidado en las metodologías. Pero ahora yo voy a tocar un tema que es polémico. Yo no sé si pasa en el resto del mundo o en América Latina. Yo me atrevo a decir que no de la misma manera que en Colombia, pero en Colombia hay un movimiento indígena diverso, muy fuerte. Y la jurisprudencia y el desarrollo de las luchas indígenas, y lo que en particular este gobierno, pero también la Corte Constitucional, ha avanzado en hablar de gobierno a gobierno, ha generado, como así lo han demandado los pueblos indígenas, altos niveles de autonomía, de toma de decisiones al interior de sus pueblos. Y por ejemplo, no para confrontar ni mucho menos, pero allá hay unos debates, y la compañera no me va a dejar eh, mentir o generar, hay unos debates de este tema que estamos hablando, muy fuertes, muy fuertes, y no estoy señalando. Lo que al contrario, lo que yo estoy diciendo es que son preguntas que no se terminan de resolver, y que no las tenemos que resolver nosotros por otros pueblos, sino tiene que ser en el marco de la diversidad de un conjunto de naciones o de una nación diversa. Pero quería dar como esa puntada, pero además viviendo contradicciones. Tenemos el pueblo Nucat Macup, que no es ni que porque se haya administrado o se haya garantizado acceso a medios de anticoncepción, sino por la pura y física violencia y persecución y destrucción de un pueblo, que la fecundidad está disminuida. ¿O qué pasa con el pueblo en Vera, una buena parte del pueblo en Vera, que está en Bogotá, que tiene un fuerte arraigo territorial, pero que fue roto por la guerra y la violencia y no se termina de sanar ni de curar? Vienen a Bogotá, se regresan al territorio, vuelven para Bogotá, y ahí hay otras dinámicas también en términos para hablar solamente de fecundidad. O sea, es indisoluble la discusión de las condiciones materiales de igualdad, de equidad, de garantía y de acceso a bienes y servicios, de las decisiones individuales, familiares y comunitarias. Son indisolubles, y yo sí creo que tenemos que leerlos en esos contextos. Frente a la pregunta del compañero, que me parece relevante, acá no hay confusión, es decir, nuestra lucha tiene que ser por la igualdad, la equidad, por la garantía de derechos. Y ya ahí se da toda esta arena para la posibilidad de realización de los sueños individuales, de los proyectos de vida, de la autonomía. No tenemos por ahora otra tarea. Y tercero, pues más que contradicciones son tensiones, José Luis. Sí hay una ciencia demográfica un poco bastante positivista, pero además muy ligada a la ideología capitalista de cómo se entiende la población. Nosotros en materia de derechos creo que preferimos hablar de sujetos y sujetas sociales y políticos de derechos, más que de poblaciones. Claro, la ciencia, la demografía nos aporta elementos, pero sus lecturas son también penetradas por unas formas de ideología y unas formas de economía.
Y eso va ligado, ya voy a terminar, a mi primera parte, y es qué sueños o qué es lo que hay en la cabeza hoy de nuestras sociedades. Y creo que la irrupción de MAGA y de Trump y de los mega ricos de este planeta es justamente para penetrar las bases, ¿sí? Las bases de una modernidad, también posmodernidad que se construyó durante décadas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y está tratando de penetrar las bases más profundas de lo que tratamos de conquistar como sueños universales para demeritarlos y decir que no existen. No es que están en desacuerdo. Duramos 50 años con gente de derecha diciendo, es que no estoy de acuerdo con los progresistas y perdónenme, denme el minuto si ustedes me permiten. Hoy no es el desacuerdo, hoy es la imposición. Por eso la consigna es no kings, no kings. No queremos reyes desde la resistencia, porque lo que hay es un aplastamiento, lo que se usa es un aplastamiento de un conjunto, un sinnúmero de valores que compartíamos y que permitían estructurar proyectos. Pero creo que la guerra de MAGA y los mega ricos ya no es para dar un debate, es para eliminar. Y tiene una visión de economía y tiene una visión de demografía, José Luis, y no tiene visión de derechos, porque el derecho es la capacidad de pago y de negocio, no hay derechos. Entonces, estamos asistiendo a un momento en el cual esta discusión tan pertinente, esta conferencia, tiene ribetes que no podemos eludir y que son profundamente, digamos, son muy fuertes, muy poderosos. Y por eso se transmite la masacre y por eso se transmite la eliminación de las barcazas en el Atlántico en directo. No como fruto de una investigación, como en las películas, ¿no? Es que allá va un arco y entonces los espías, ¿no? Y entonces uno ve toda la trama y por fin le pega el bombazo. No, hay transmisión en directo y hay un goce, inclusive en esa situación. Bueno, me disculpan, yo quiero agradecer de nuevo la participación en este panel. Yo quiero de nuevo resaltar el trabajo del equipo del Ministerio de Salud. Creo que tratamos de ser sensibles y de cumplir con las demandas de la sociedad. Y quiero, Cristina y todas las organizaciones de mujeres, también a UNFPA, tratar de cumplir. A veces nos demoramos más, a veces nos demoramos menos, con una exigencia constitucional de las luchas, en particular de las mujeres, de las poblaciones LGTBIQ+, y fuertemente de los pueblos indígenas, negros, afro, raizales y palenqueros, que tienen una influencia permanente sobre el Ministerio de Salud. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el objetivo de este panel, de esta sesión, que era justamente conversar, esto era un conversatorio, se ha dado, digamos, desde diferentes visiones, desde diferentes perspectivas, eh, digamos, en todos los ámbitos, ya sea demográficas, en materia de derechos sociales, culturales, y en ese sentido yo creo que justamente eh, hay un consenso, me parece a mí, por parte de las y los panelistas que tiene que ver con esta necesidad de seguir ampliando el diálogo social en relación con eh, esta situación, digamos, de baja de fecundidad y todo lo que lleva consigo, que es, digamos, por primera vez en la historia que nos enfrentamos a una situación de estas características. Y yo quisiera agradecer pues profundamente los aportes, las provocaciones, las reflexiones, los análisis de todos y todas las panelistas. Personalmente me ha parecido un espacio de enorme riqueza, franqueza y también reflexión. Entonces, un gran aplauso para todos y para todas. Gracias. Sí, nos tomamos foto, por favor.